Bueno, hoy en el marco de lo que es nuestra diplomatura de Educación Especial e Inclusión Educativa, estamos con el doctor Jaime Tanis, que seguramente es conocido de muchos de ustedes. El doctor es neuropediatra. Me dijo así, yo llamé y dije, me lanzo una verdad, yo pensé que me iba a decir un sinnúmero de cosas y me lo hizo muy fácil, me dijo 4 cosas. Son neuropediatra, escritor, investigación del desarrollo y, sí, era una cuarta cosa, pero yo me va a salir. Sí. Pero para nosotros, fundamentalmente, el doctor Tanis significa mi primer encuentro con un neurólogo de primer nivel, era para mí hace 27 años cuando empezó infancia, y la verdad que pensamos rápidamente en incluirlo porque fue un neurólogo que tocó el timbre y vino a ver a sus pacientes en la escuela, que nos preguntó con absoluto respeto cómo era el hacer cotidiano de ese alumno, y es una práctica con la que Infancia se encuentra identificada, es una práctica que quiere hacer trascender a nuestra diplomatura, el trabajo interdisciplinario y el seguimiento del paciente en lo singular y en relación con todos sus interlocutores. Así que bueno, yo no los detengo más y los dejo con Jaime. Hola, bueno, buenas tardes. Agradezco a la gente de iSalud e Infancias por la invitación. Los agradezco mucho a todos ustedes por el interés en venir a participar de esta charla que va a ser muy especial. Muy especial porque la vamos a armar entre todos. Ya la he dado en otros lados, Miguel es testigo de eso, y genera ver pacientes incluidos, genera una muestra, digamos, de las ventajas y desventajas, las cosas positivas y negativas, que son la invitación mía, es que entre todos la podamos llegar a evidenciar. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo, Mónica? Más o menos, ¿hasta qué hora? Bueno, hay una serie de fragmentos de videos de chicos que están incluidos en enseñanza común. Algunos con maestras de apoyo, maestras integradoras, otras que no. Vamos a pasar a algunos de estos pacientes. Quiero que ustedes observen qué es lo que está sucediendo en el proceso de inclusión. Obviamente son recortes, no quiere decir que toda la situación sea la misma, pero estos recortes son significativos para darnos una idea y poder discutir si se está haciendo de una manera adecuada o no, si son chicos que deben ser incluidos o deben estar en una enseñanza especial. Así, si te parece bien, pasame el primero de Dante. Dale. Yo les pido de que ustedes tomen nota para después hacer la discusión, antes de que podamos hacer un cierre total. Dante está integrado en una escuela privada. Esta es una clase de educación física. Esta es la maestra integradora que tiene.
que va a esta escuela desde el jardín de infantes. Están en este momento, yo no recuerdo si era un segundo o un tercer grado, pero son sus compañeros desde el jardín. Dante no tiene lenguaje y un control esfinteriano relativo. Cortalo y pone Dante 2. Bueno, esta era la clase de gimnasia. Vamos a sacarlo de este contexto que por ahí él estaba muy desorganizado y vamos a ponerlo en el contexto qué es lo que hace en el aula. Bueno, más o menos está claro, ¿no?, que el grupo está haciendo una tarea determinada y Dante está haciendo otra cosa totalmente distinta, ¿no?, que está más de acuerdo a sus intereses y posibilidades. ¿Podemos cortar acá? Más o menos tienen una idea. Listo, cortalo nomás y vemos otro caso. Facu es un chico de 5 años, no está con una integración especial, está en un jardín común.
Facundo sí que tiene lenguaje. Bueno, están haciendo una tarea de plástica. Bueno, ya tienen dos, ¿no es cierto? A Dante y a Facu. Me corro acá porque el aire me está matando. No, porque... No, está bien. Ahí está bien. Bueno, han tomado debida nota, Mónica notó un montón. Vamos a ver otro más. ¿Me das a Santino? Santino es más chiquito. Está en un jardín común, también sin maestra integradora. Bueno, ahí ya se enganchó con el giro, así que lo vamos a cortar. Bueno, le di 3 chicos distintos en distintas circunstancias de inclusión escolar. Creo que con esto es suficiente para poder generar el debate. La idea es que ustedes aporten qué es lo que ven o qué es lo que vieron, qué cosas positivas, qué cosas negativas, qué opinión tienen sobre esto para después poder hacer alguna conclusión sobre el proceso de inclusión escolar de chicos con los trastornos del espectro autista. Cedo el micrófono. Martín, vos vas a... La idea que proponemos es esta. Tomamos 3 intervenciones distintas y entonces el doctor por ahí toma la palabra, o vemos, y después seguimos con otras 3 para que no se... A ver. A mí me gustaría, si tienen alguna pregunta más que hacerme, me la hacen con respecto a los chicos. Y después que generen el debate entre ustedes. Por eso digo, pero tomamos las 3 primeras preguntas para no hacerlo tan largo y que se pierda. Digo, vamos tomando de a 3, ¿le parece? Dale, como bueno. Bueno, voy a romper el hielo para todo el auditorio. De los 3 casos que vimos de inclusión, son 3 niños en edad inicial, se diría, ¿no? No, Dante no, primero está casi... O segundo y tercer grado, segundo pero son tercer grado. Niveles, digamos, chicos de edad bastante pequeña. Entonces, a mí me gustaría saber, digamos, iniciado este proceso de inclusión en la escuela común, porque el primer caso, ese que vos nos decís que es un niño de segundo o tercer grado,
En realidad, dentro de la actividad, aún de la actividad escolar, él desempeñaba una actividad paralela, que vos lo explicitaste, digamos. Entonces quisiera saber en qué punto o en qué momento existe la inclusión como tal de estos casos de mentales, digo, ¿no? Porque siempre es una preocupación respecto de la integración, si la integración sí, si la integración no, y los debates van y vienen con mucha frecuencia, pero lo cierto es que cuando estamos hablando de un discapacitado mental, la inclusión se hace muy cuesta arriba, muy dificultosa, a veces exitosas y a veces no son exitosas. Entonces, quisiera saber, digamos, en relación con este caso de inclusión, cómo prospera la situación, aún en los casos donde los chicos tienen más un quehacer o tienen, digamos, más avances en el aspecto social, que es el déficit donde más se radica, que en la parte intelectual, ¿no? Vos me estás preguntando a mí qué opino yo. Sí, claro. Yo le ¿cómo devuelvo sería? la pregunta al Vamos a público. seguir. A mí me gustaría que sean ustedes las que discuten. Yo tengo ya una opinión formada. A ver, Clelia, ¿qué decís? Sí, Susana, quizás no voy a contestar tu pregunta, pero quería sumar comentario, ¿no? Porque es difícil decir sirve la integración o no con estos elementos y además requiere de, me parece que muchísimas más cosas para compartir. El otro aspecto que quería sumar a lo que comentaste, Susana, es mirar esto que vimos en relación a los pares al alcance, ¿no? ¿Estos chicos tienen pares? ¿Han constituido la idea del par? O sea, su amiguito, su compañero. ¿Está eso construido como categoría, como maduración, si se está trabajando en eso o no? Y creo que la serie nos da, si empezamos por los más chiquitos, uno se podría plantear que ese espacio parvulario de pequeñitos, si bien él luego busca sus rueditas, que es donde él está, donde él vive, lo que él necesita por el momento, ha podido participar sosteniéndose y tolerando pares cercanos. En la medida que fuimos viendo al revés, ¿no? El segundo estaba más tomado por algo que era la plasticola e investigar si de ahí se podía sacar algo o no y dejar una marca que el entorno luego prefirió también alejarse. Y el primero, digamos, me parece que uno podría llegar a decir hasta el más doloroso, ¿no? Porque ¿dónde está Dante? ¿Qué pide todo el tiempo? ¿Y qué necesita Dante con pares que se han distanciado tanto de su cercanía y cómo se constituye él en espejo dentro de un marco de inclusión? Me quería agregar eso más allá de las posibilidades de responder a las consignas. ¿O no? No, respondiste perfectamente. Esa es la idea, que ustedes marquen qué es lo que están viendo en estos chicos, que obviamente son recortes, pero yo les aseguro que estos recortes se reproducen en muchos de los chicos. Digamos que estos son, digamos, 3 niveles que vos bien marcaste, que uno puede observar cuando se plantea la cuestión de la inclusión. ¿Sigo? No. A mí me Yo resultaron... pensé que iba a tener privilegios hoy estando acá. No, pero yo para sintetizar un poco lo que decía Clelia, lo que decía Susana, ¿no? Me parece que realmente son pocos elementos con los que uno podría calcular cuál es el beneficio real de la situación y cuáles son las variables intervinientes en esto que vimos. Pero sin duda creo que todos coincidimos en algo muy simple. Los chicos van a la escuela a aprender y a tener amigos, o por lo menos a tener padres. Y que la verdadera inclusión pasa por ese lado, porque si después pensamos en la inclusión social, es la inclusión en un hacer con otros. Clelia trajo la palabra pares y yo entre las notitas que había tomado era, ¿se está con otro o no? Y uno ve que hay ciertas rutinas, que este último niño fue incluyendo, que el segundo se pudo sentar en una mesa con los demás,
y que son como tres instancias distintas. Lo que a mí sí me surge y me parece que es una pregunta de la gente que escucho desde los padres, los profesionales y que ahora me pone en cuestión esta presentación, es el intento de inclusión lo hace todo el mundo y en todos lados. Hoy los chicos que vienen a escuelas especiales más que nunca han pasado por experiencias de escuelas comunes. Yo me digo, ¿cuál es el punto donde uno desiste y dice, hasta acá llegamos? Eso me parece que es lo que todos nosotros nos queremos responder, no sé si en los a priori o en la medida que tenemos los chicos en la escuela, ¿no? O que tenemos los pacientitos que están yendo a alguna escuela. A mí me parecieron tres casos absolutamente diferentes. Es muy simple lo que voy a decir. El primer caso, el de Dante, me resultó doloroso, que la maestra integradora lo quería forzar a Dante para que corriera con el resto de los compañeros. A mí me parece que ahí no atendía al verdadero deseo del chico. No importa. Los otros dos casos, al no tener maestra integradora, a mí me parece que la maestra del aula no le prestaba la atención debida, pues tenía que repartirse con un sinnúmero de chicos alrededor, y ahí hubieran necesitado una maestra de apoyo para esa integración. Por ejemplo, en el caso de Santino creo que es el último, en la fila para subir al tobogán, era empujado y superado por los demás compañeros, o sea que la maestra no les ayudaba a respetar una fila, que eso lo incluiría a él mucho más a respetar y a ser respetado. Es muy simple lo que dije, pero es lo que observé acompañando lo que dijo Susana y Clelia. Lo que decís vos, Mónica, tengo son dos cosas distintas, ¿no? Dice, uno va a la escuela a aprender y a tener amigos, pero puede ir solamente a socializarse a la escuela. ¿Es un objetivo a la socialización? Pero vos, es decir, la idea es, ¿se puede plantear la inclusión con el objetivo exclusivo de que el chico se socialice? Yo lo planteo como una discusión. Segundo, no estoy totalmente de acuerdo con que todos los chicos tienen que pasar por un proceso de inclusión para llegar después a la idea no sirve. Yo creo que tiene que haber una mirada anterior a la decisión de la inclusión, que pasa por ver cuál es el chico y en qué condiciones está. Es decir, me parece que no siempre hay que hacer el paso previo, ¿no? No, yo estoy seguro que es así. Perdón. Y hay una legislación en la ciudad de Buenos Aires que dice que el padre elige la escuela del chico, así que esto tenemos que conocerlo. Ustedes lo saben, hay dueños de escuela que saben que es así. La municipalidad o la ciudad de Buenos Aires plantea que los padres tienen la decisión a qué tipo de escuela concurre su hijo. Con esto tenemos que lidiar nosotros. Bueno, Adriano Rerepón de Instituto Armonía, gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, un poco agregando a lo que se decía recién en esa línea, son varias las cuestiones, ¿no? A mí también me gusta empezar al revés, con Santino y Facu, porque de pronto uno dice, son más pequeños, tienen menor compromiso. De todos modos, comparto a pesar de lo que voy a decir, digo, solo para la integración social es tiempo perdido. La integración social en escuela no justifica. La integración social se puede hacer en otros espacios. Y las escuelas especiales muchas veces creamos esos espacios con escuelas comunes para encuentros deportivos, sociales, y también favorecemos la mirada de los padres hacia esta situación. Pero de pronto uno en Santino, comparto lo que se decía, no se trabajaron las normas de convivencia, está bien que es una maestra sola, pero justamente el lugar clave, pero tal vez, pobre Santa, hacía lo que podía. Ella se ubicaba en un lugar del final del tobogán como para cuidar que nadie se golpee. Pero la verdad es que habría que haberla ayudado y orientado, tal vez el equipo del colegio. Uno se pregunta quiénes están participando de la integración. Y por lo menos le cuento, en provincia, en zona norte, es un punto clave.
porque a pesar de la normativa que hay, los argentinos somos terribles. Parece que nos gusta ir por la senda equivocada. Y los que estamos, yo creo, en educación especial o en una línea similar, nos duele muchísimo porque sabemos y decimos, creo que todos compartimos. Es la vida de este niño, es aquí y ahora. Y se los digo así y creo que todos sentimos lo mismo, ¿no? Más que escalofrío, yo siento en este momento la cabeza que me arde, me late. Me sonrío, pero un poco nerviosa. ¿Cómo? De nervios, sí. Bueno, entonces digo, en Santino se podría mejorar muchísimo todavía. Pero no tiene mucho sentido que esté en un jardín para hacer un juego paralelo, como decía Susana, ¿no? Ahí hace falta una persona que guíe, favorecer, el compartir, o sea que está, pero no se está trabajando. Y este es un riesgo. A veces en las integraciones mixtas, por lo menos en zona norte se hacen bastante, o algo, digamos, y entonces se logran estas cuestiones. En Facu lo mismo, trabaja en plástica, me llamó mucho la atención que tenía una plasticola de colores que nunca salía la plasticola, al principio, no sé si yo vi mal, pero después empezó a expresarse en plástica. Pero bueno, la verdad que un niño con conducta, con comportamiento para relacionarse, vuelvo a repetir, podría trabajarse mucha cuestión, pero no tiene su maestra integradora o no hay un auxiliar que pueda guiar y que pueda poner el eje. Muchas veces estaban ubicados en subgrupos, muchas veces se puede hacer alguna consigna que permita el que puedan compartir y lograr experiencias juntos, ¿no? Digo, no tanto por el color primario y el secundario, sino como descubrir un nuevo color en esa mesa, trabajando entre pares, y ahí se va logrando como un acercamiento. En el caso, y lo dejo para el final porque sí, duele mucho verlo a Dante así, a mí me sale por defender un poquito a la MI, hace lo que puede, digo. Lo que sí no entiendo y necesitaría que me expliquen por qué está en ese lugar Dante, donde está muy expuesto. Miro mi hoja porque estoy tratando de recordar anotaciones. Pero digo, la verdad que desde el vamos, los ruidos, el espacio grande, tantos chicos, es evidente que responde a las características de su diagnóstico y no lo ayudan. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Está desde inicial ya algún comportamiento mejorado debería haber tenido? Si de pronto esto hubiera sido trabajado. Y también me pregunto, como Susana, cómo llega a este espacio de un segundo o tercero de escuela primaria en esas condiciones donde es una isla, él y su MI o su acompañante terapéutica, y bueno, también comparto lo que se decía, trabaja y hace lo que él siente y necesita. No quiero acaparar el micrófono, pero digo, bueno, la verdad es que ¿qué nos está pasando? A los que no somos médicos y no tenemos la autoridad, perdón, doctor Talis, frente a los padres que permitimos estas cuestiones, ¿no? La verdad que nosotros desde Instituto Armonía no hacemos integraciones en estas situaciones donde claramente habría que trabajar en otra línea. Pero bueno, hay distintas explicaciones tal vez para ello, ¿no? Me encantaría que tal vez el doctor nos informe un poquito más. Es evidente por lo que usted decía, doctor, que tampoco está muy de acuerdo y habrá algunas cuestiones que a veces los padres quieren continuar sosteniendo. Yo voy a confesar algo, porque transpiro en estas situaciones. A mí cuando yo empiezo y arranco como psicopedagoga a trabajar en especial, tenía ya 2 hijos, como a veces decimos, ¿no? Especiales para uno, pero con un desarrollo estándar. Ahora me pasa a esta altura de mi vida que tengo una nietita que tiene retraso madurativo, que tiene 2 años y medio, que va bien con estimulación temprana, que empieza su jardín,
En una reunión con la inspectora de Región Sexta, que es de donde pertenezco, le digo, Teresa, si yo tengo un nieto, ella sabía, Teresa, esto, ¿no? Cuando yo lo digo, si tengo un nieto o una nieta que es hipoacúsico, no me cabe duda que quiero que esté en Las Lomas Oral, por decir algo. Nombré una escuela de la zona. Me dice, usted sí, Adriana, pero no sabe lo que piensan los padres. Y la verdad es que en esto es donde tenemos que trabajar. Yo felicito a Infancia desde esta primera aproximación, esta propuesta, ¿no? De analizar casos, trabajar, escribir, hablar, porque si no, uno después escucha y ve artículos como el que vimos recientemente en La Nación, ¿no? Donde se defendía lo indefendible y se decía que desde especial lo que pasa es que trabajamos desde una mirada clínica, decían. Yo, perdón, bien criollo, digo, mirá vos, que y que no educamos. Y el personal, como todo tiene base docente, estuviéramos, qué bárbaro. Bueno, la verdad es que yo digo en esos casos, no me atrevería, aunque me llamaran a abrir por decir un disparate, ¿no? Un congreso de neurología a decir barrabasadas desde mi mirada psicopedagógica. Pues está pasando esto, y el año pasado en Tigre, voy a decir el pecado, no el pecador, porque creo que lo usaron y es una pena, una persona muy influyente y muy conocida en este momento dijo, bueno, de aquí en más, la educación especial fuera, no existe más, y todos los chicos... Yo digo, por favor, invitémoslo que recorra las aulas. Claro. Adriana, por vos favor. me disculpás, tomamos eso, me parece que es muy valioso, pero quiero dejar la interlocución a otras personas. Clelia, ¿vos querías agregar algo? Socialización y los aprendizajes es si estamos pensando hacia escolarizar un niño, en el sentido fantástico que tiene esa palabra y que tantos chicos aprovechan y pueden cursar espontáneamente, construir, ser alumnos de un maestro. Y ese es un proceso que me parece que tiene que estar previo, lo que decía Jaime de la mirada anticipada o anticipadora, de cómo se va a diagramar o se va a proyectar y ver en el curso las posibilidades de escolarizarse. Escolarizarse quiere decir poder estar dentro de una escuela como uno más que pertenece a un conjunto total y que puede empezar a desarrollar distintas actividades. Luego la vida de Santino o el proyecto dirá hacia dónde, ¿no? Si con más maestra, con menos maestra, si estuvo bien o no esa maestra es lo secundario, pero la viabilidad y la posibilidad de escolarización para mi gusto está primero. Y otro detalle me gustaría para redondeo. Yo sé que se habla mucho de los padres y muchas veces hay muchos padres que son muy difíciles, pero también digamos el recorrido que vengo haciendo en hace qué sé yo cuántos, 30 y pico de años, me enseñó a escuchar a los padres, a poder definir que en este momento lo que más necesitan los padres es orientación, es claridad, no es dogmas, ¿no? Vaya para acá o determinadas cuestiones más superficiales. Lo mejor es esto debe ser así. Y sí quiero marcar el peso y la responsabilidad que nos cabe como docentes y como terapeutas a estar informados acerca de qué le pasa a los chicos hoy, qué necesitan, qué hay, qué oferta, cuál es la propuesta. Los terapeutas no saben distinguir un set de una escuela especial y de las distintas escuelas especiales se van bajando, ¿no? No, pero esto no, si va a un set no va a salir nunca más, no, al set hay que ir al final de todo, cuando ya perdió todos los espacios. Me parece que son temáticas a revisar y reubicar. Creo que no hay lo mejor de lo mejor no está escrito, es lo que se tiene que ir construyendo, pero en ese sentido me reservo
esta posibilidad de dejar a los padres para orientarlos y ayudarlos y explicarles e informarles y hacer recaer la responsabilidad en nosotros que venimos siendo nosotros. Sí, gracias. Bueno, no sé si quieren a otro. Yo tengo trampa porque yo los conozco a los chicos y sé dónde están ahora colocados, ¿no es cierto? Yo no sé si les interesa qué pasó con estos 3 chicos, porque tienen varios años, ¿no es cierto? Santino, que es el que está luchando por subir al tobogán, que le pasa a todos los chicos en el jardín. Yo no le pasa a él solamente, ¿no es cierto? Le pasa a todos los chicos. Hizo una excelente evolución. Santino tuvo un proceso de integración en la primaria hasta el año pasado, ahora está en un 4º grado y este año le di el alta y la terapeuta también porque realmente ha hecho una evolución excelente. Facundo está en estos momentos en 3er grado, anda muy bien en lengua, mal en matemática, pero no tiene ningún vínculo con los pares. Sí está integrado, pero no se puede socializar, no puede generar ningún tipo de interacción con sus pares. Tiene un lenguaje muy estereotipado, muy televisivo, ¿viste? Como los dibujos animados, repite mucho eso, pero bueno, en lengua le va bien, en matemática no logra un pensamiento abstracto adecuado. Dante no hizo ninguna evolución, está exactamente igual, no ha podido incorporar muchas cosas, ha hecho, es decir, en este momento cuando me preguntabas, o alguien preguntaba por qué estaba en una escuela IDD, estaba con el aval de profesionales de alta nivel, psicoanalista, psicomotricista y fonoaudióloga, 3 personas de muy alto nivel que convalidaban toda esta situación. Yo no puedo ser infidente en decir cómo van las cosas porque sería un poco mostrar quién es Dante. Pero de todas maneras no pudo evolucionar porque realmente tenía un cuadro autista muy severo, hizo todos los caminos analíticos, los caminos cognitivos conductuales, fue a nadar con los delfines, hizo de todo. Pero realmente no, bueno, hay chicos que no evolucionan, ¿no? Bueno, a pesar de todas las terapias. Obviamente yo estoy a favor de la inclusión, pero con ciertas consideraciones. Hay chicos que no se pueden incluir, lamentablemente, porque no están dadas las condiciones para hacerlo. Si podés pasarme un poquito al Power. ¿Cuáles serían, digamos, las condiciones o qué situaciones deberíamos contemplar frente a un proceso de inclusión escolar? En primer lugar, estas son todas las instancias que tenemos que tener en cuenta. Desde el niño, pasando por la familia, el contexto sociocultural, la institución escolar, los docentes, y seguimos elevando el sistema educativo con la participación de pares, la comunidad educativa, la sociedad y el Estado. Pasame el próximo. ¿Qué esperamos del chico? Estamos hablando del espectro autista, no estoy hablando de todas las inclusiones. Un cierto control conductual con posibilidades de atención mínima, pudiendo comprender las consignas, participando de las actividades. No tiene sentido que haga una actividad totalmente distinta del resto del aula, o sea que debe poder seguir la rutina, cierta capacidad de hacer una independencia en su trabajo, con una capacidad de interacción, con una convivencia aceptable y un grado de cognición para lo académico. El primer nivel de inclusión no es la escuela, sino la familia. ¿Estamos de acuerdo? Porque uno a veces observa padres que quieren e insisten que sus hijos vayan a la escuela común, pero cuando van a cenar no lo llevan al chico porque el chico no tiene una conducta para ir a cenar, ¿no es cierto? O sea, que no participan de la dinámica familiar por los problemas de conducta, pero sí pretenden que pueda participar de una vida escolar. Entonces,
Si la familia es concientizada que es ahí donde debe comenzar la inclusión del chico dentro de la dinámica familiar, luego necesitamos que esa familia participe, que tenga apoyo al proceso de inclusión y tenga reuniones periódicas donde se vaya evaluando los avances y las cosas negativas y replanteando si este proceso es adecuado o no. Dentro de lo que es la familia hay una cuestión que es el contexto sociocultural, a los cuales tenemos que conocer cuáles son las características y adecuar el proceso de inclusión a estas características socioculturales. No es lo mismo una inclusión, por ejemplo, nosotros hemos tenido en familias que provienen de Oriente, donde tienen unas características muy especiales, que con una familia de Belgrano o de Almagro, es decir, las características socioculturales son lo suficientemente distintas para tener que adecuar el proceso a esas características familiares. Pásame el que sigue. El segundo nivel de inclusión está dada por la escuela. Ahí tenemos que tener en cuenta el número de alumnos totales. Es decir, la inclusión en escuelas de 200, 300 chicos es imposible porque los chicos absolutamente se desorganizan. La cantidad de alumnos por aula. ¿Cuál es el diseño que tiene el aula? Para que el chico tenga ciertas claves visuales. Ustedes saben que los chicos del espectro se manejan por claves visuales y tienen muchas dificultades con los procesos que se hacen en forma auditiva. Entonces hay que generar dentro del aula ciertas claves para que el chico pueda adecuarse. Se plantea si hay que hacer adaptaciones curriculares y metodológicas o adaptaciones curriculares o metodológicas. Y esto que es central, que lo van a ver que lo repito, control y flexibilidad del proceso. Nosotros trazamos metas, pero esas metas hay que plantearse como que son flexibles. O sea que al menos reunimos y vemos, bueno, estos objetivos que tenemos no se cumplieron, los podemos cambiar, podemos hacer una adecuación distinta, una aproximación distinta. Bueno, esto es la flexibilidad, no es adecuado plantearse los objetivos y recién al año decir si se cumplieron o no los objetivos curriculares planteados para ese chico. Dentro de la institución escolar tenemos los docentes, acá tenemos tres figuras, el docente del aula, la maestra integradora y lo que es el acompañante terapéutico. Lo primero que hay que aclarar es definir los roles, es decir, cuál es el rol de cada uno, porque suele pasar que la maestra de grado, cuando hay una integradora, se desentiende absolutamente de lo que es el chico. A tal punto de que si la integradora no viene, el chico no puede concurrir. Y si hay un campamento o una excursión, si la integradora no va a la excursión, el chico no está habilitado para ir a esa excursión. Si estamos llegando a un nivel donde se desfiguran totalmente los roles y hay una integración con un temor de desborde del chico que requiere una figura permanente con quien apoyarse. Está lo contrario, ¿no? La maestra de aula que no le da cabida a la integradora. Por supuesto que la integradora necesitamos que tenga una formación específica, tiene que saber qué es lo que está integrando, mínimamente saber que es un chico del espectro autista, cuáles son sus características. Tiene que tener un compromiso y una continuidad. Lamentablemente estamos viendo ahora muchos procesos interrumpidos, o sea, maestras integradoras que a los 2 meses dejan, hay que volver a traer una nueva integradora que a los 2 meses deja. Bueno, será un problema económico, por qué se manejará este tipo de cosas, pero esto, digamos, afecta profundamente el proceso de inclusión escolar, que el chico tenga que adaptarse permanentemente a nuevas figuras. Y por supuesto que tiene que tener autocrítica de lo que hace y ser flexible en el sentido de saber cuándo participar y cuándo dejar que el chico actúe por sí solo. Es decir, no es conveniente que la maestra esté permanentemente acompañándolo. Hay momentos que tiene que dejar que el chico haga su trabajo independiente
y que logre mínimamente poder ser incluido con los pares. Bueno, la figura del acompañante terapéutico tiene que ver ya no con una cuestión relacionada al aprendizaje, sino más a las cuestiones conductuales, ¿no? Es decir, esta es la figura, aunque en provincia ahora está medio desvirtuado la cuestión de lo que es el acompañante que se pide, porque hay, como bien nombraron, una reglamentación que la maestra integradora viene del Estado, le da 1 o 2 veces por semana con mucha suerte, entonces hay que generar una nueva figura que pasa más o menos como acompañante no docente, algo así, la figura que PPND, algo que está ahí. Pásame el próximo. Pasemos y elevemos la puntería. Vimos la familia a primer nivel, vemos la escuela, el rol de los docentes, bueno, el sistema educativo, porque las escuelas están dentro de un sistema. El sistema nos tiene que asegurar una formación docente sistematizada, tiene que tener reglamentaciones claras con respecto al proceso de inclusión escolar, facilitar los recursos, es decir, está digamos, muy en la política de clamar las cosas, pero cuando llega el momento con qué recursos contamos para hacer el programa no los tenemos. No tenemos los docentes, no tenemos las armas, no tenemos los controles. Bueno, nuevamente, controlar el proceso de inclusión y la flexibilidad de adaptarlo a cómo se va procesando. Dame una nueva. Bueno, por supuesto que los chicos del aula tienen un rol fundamental en el proceso de incluir a un chico, a un par. Entonces, de alguna manera, tienen que tener, sobre todo cuando son más grandes, un conocimiento del chico, de lo que puede pasar, cómo puede reaccionar, conciencia de no discriminarlo, de no dejarlo de lado, no tenerle miedo y evitar que el chico se aísle, O sea que el complejo alumnado que rodea al chico que estamos incluidos dentro del espectro debe tener un rol activo para poder permitir que el chico sea adaptado o incluido socialmente. Y cuando hablamos de comunidad educativa estamos hablando de docentes y padres, y también los padres tienen que estar adecuadamente informados de que se está procediendo a una inclusión escolar, no tener miedo al contagio, porque esto es muy común. No lo incluyo o lo saco a mi chico porque ahora viene y se mueve las manos como la mueve el otro chico, o entra a amacarse. Bueno, no se contagia, el trastorno del espectro autista no se contagia, y decirles evidentemente que ellos son partícipes y deben estar dentro ideológicamente de la idea de la inclusión. El tercer nivel de inclusión es la sociedad. O sea que la sociedad tiene que darles beneficios y derechos. Y yo digo que la sociedad se desentiende absolutamente del chico una vez que termina la escuela. Esto es lo terrible, porque no estamos discutiendo si incluimos o no incluimos, si hacemos enseñanza especial, criticamos si la enseñanza especial es la inclusión, pero una vez que termina la escuela, el vacío de la sociedad hacia el chico es absoluto, No hay cómo ubicarlo en un proceso de que siga incluyéndose socialmente. Ya hablo de talleres laborales, hablo de sociedades, hablo de clubes, etc. Y el último nivel al que siempre reclamamos es el Estado, ¿no es cierto? El proceso de inclusión es un proceso de que el Estado es el responsable de ponerlo en marcha. Tiene que tener leyes y tiene que controlar su instrumentación. El último, dame uno más. Y acá vamos. ¿Cuál es un chico que de entrada, cuando decíamos no tiene que atravesar el proceso de la escuela de inclusión para llegar a la escuela especial? Si el chico tiene un descontrol, una ansiedad desmedida, está absolutamente desorganizada, con una hiperrespuesta sensorial,
donde el trabajo individualizado es extremo, con supervisión permanente, que no responde a las consignas, que no se adapta a la dinámica aula, que está con una distancia cognitiva a los contenidos abismal, que no hay adecuaciones curriculares que le sean válidas, y cuando tiene otras necesidades educativas básicas sin cumplir. Esos son chicos que a mi criterio no tiene sentido iniciar la inclusión hasta que mínimamente cambien con este tipo de situación. Bueno, sigamos conversando. No, a mí me surgió ahora que Kai me decía algo que siento que cada vez es más el motivo de preocupación y de ocupación de las escuelas especiales, porque educar es, o alguien se educa o va a la escuela en un tramo de su vida. Yo he trabajado en distintos niveles de educación común y especial, y la gran diferencia que sentí fue que en una escuela común yo daba clase en cuarto y quinto año y decía al alumno chao, mucha suerte, hasta el año que viene, y realmente me olvidaba. Y en la escuela especial estamos todos diciendo, ¿y después qué más inventamos? Y ahora inventamos la del postprimario, después inventamos la de la formación laboral, y después articulamos con talleres protegidos o con otra cosa, porque uno sabe y da cuenta que esa inclusión no se va a dar espontáneamente, y que lo que se da espontáneamente es la exclusión, ¿no es cierto? Entonces creo que siempre que hay un niño con discapacidad tiene que ser el horizonte que nos guíe. Después si lo ponemos en este plan, en el otro, si tiene... Eso por un lado, ¿no? Y el otro tema es que no hay otra alternativa más que una red de trabajo, me parece, con los profesionales de afuera también de la escuela, que eso nos diferencia de escuelas comunes, que la escuela común trabaja a puertas cerradas o más o menos o secundariamente. La escuela especial no puede trabajar sin una red con los profesionales de afuera y con la familia. Eso es un rasgo distintivo en el sentido que hay chicos que no pueden prescindir de eso, ¿no? Doctor, su exposición me resultó clarísima. Yo creo que nos está diciendo, si es así, lo comparto totalmente, que sí a la inclusión cuando es posible. Y en estos momentos se está preparando, está casi listo, un anteproyecto de ley donde habla de la integración masiva de los alumnos en las escuelas comunes. La Comisión de Población y Desarrollo Humano, liderado por la Cámpora, ya ese proyecto lo está por presentar. Ahora, de ninguna manera ese proyecto de integración masiva responde a ese trabajo científico que usted está proponiendo, porque ahí se está pensando en la persona con discapacidad, número uno, porque algunos alumnos, ojalá sean muchos, están para la inclusión, que resulta beneficiosa, pero aquellos que no están para la inclusión, de alguna manera tienen que estar escolarizados. Y ese anteproyecto de ley lo que trata es de unificar lo que es diverso, lo cual es imposible. Es como hablar del pensamiento único, exactamente lo mismo. Somos seres humanos, tenemos distintas formas de desarrollarnos, y creo que brindar todas las posibilidades posibles para que un alumno se escolarice es fundamental. Pero en este anteproyecto de ley hay una ausencia absoluta del deseo de los padres. El padre tiene todo el derecho del mundo de elegir el tipo de escolaridad. Y usted marcó muy bien, después que cuando termina la inclusión en la escuela, es un salto al vacío, porque por lo menos para los alumnos del espectro autista y para muchos otros jóvenes con discapacidad, no hay futuro para ellos. Cuando terminan la inclusión en la escuela común, hoy tuve una reunión muy importante con ex ministros de Educación, y a ellos les clarifiqué que es la escuela de la educación especial la única que los capacita laboralmente, porque la escuela común no capacita laboralmente, solamente trabaja la inclusión, que logren lo mejor que puedan el significante social,
y que aprendan lo mejor que puedan. Pero después viene el salto al vacío. Y entonces ahí me preguntaría, ¿después qué? De ahí que todos tenemos que plantearnos que, si bien es cierto el sistema educativo es uno, tiene que aceptar las distintas modalidades que están reconocidas por el Consejo Federal. Yo le agradezco su punteo porque a mí me ha esclarecido muchísimo. Gracias. Correcto. Ahora. Yo voy a decir algo políticamente correcto, pero que me da a pensar de escuchar esta charla. Yo trabajo en una escuela especial, en una escuela de recuperación, y trabajo para la inclusión. Digamos, no sé, por ahí nos manejamos con un concepto que tiene que ver, digamos, con políticas actuales o con cuestiones a lo mejor de las que me tendría que plantear de otra manera. Pero en la escuela en la que yo trabajo, trabajamos para la inclusión todos los días. Trabajamos para la socialización, para enseñar contenidos que permitan a los niños, jóvenes y adolescentes y jóvenes incluirse en la sociedad de la que todos formamos parte. Entonces, por ahí no sé si está o cómo es el concepto de integración, de inclusión, pero creo que un poco tomando lo que se habló recién, formamos parte del sistema educativo, o sea, me veo incluida en todas las cuestiones que se hablaron recién. Somos maestros, trabajamos dentro del sistema educativo, tenemos una capacitación para ello, trabajamos con adaptaciones curriculares, trabajamos con flexibilidad y trabajamos para la inclusión. Nos preguntamos, si nosotros incluimos alumnos en primarias, ¿están esos docentes comprometidos en la inclusión? ¿Están capacitados para tener un alumno especial incluido? ¿Se dedican a trabajar en forma individual con el alumno como sujeto y no como objeto de una matrícula? Nosotros como docentes en especial todos los días trabajamos para incluir alumnos en la sociedad, para que sean personas dignas en su trabajo, en una sociedad y donde ellos sepan vivir en sociedad con el otro, donde puedan formarse integralmente. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dijo una colega docente de educación especial. Y todos los días y cada día, como docente, cuando nos ponemos el guardapolvo y con compromiso a la escuela a trabajar con todos los chicos y con cada uno de ellos, nos preguntamos y nuestro objetivo es prepararlos para la vida. Entonces, por ahí mi pregunta es, ¿en la escuela primaria realmente se incluye? ¿Realmente un maestro integrador trabaja en equipo y en grupo con el alumno? Yo te digo de que en mi experiencia depende de la escuela, no se puede generalizar. Hay escuelas primarias que sí tienen una política inclusiva y tienden a hacerlo y hacen el esfuerzo, y hay otras que están presionadas y aceptan, pero no con mucha satisfacción. Yo lo que creo que es medio riesgoso, ¿no? En discursos, digamos, que se armen cuestiones medias binarias de nosotros y ellos, que no conviene. Somos todos educadores que creemos en que estos pibes pueden aprender, que vienen a la escuela a hacer lazo social y a construir conocimiento, y esas dos cosas van juntas. No se puede construir conocimiento solo. La construcción del conocimiento me mete en la cultura, y si estoy en la cultura estoy con otro. O sea, van juntas, digamos, ¿no? Por lo menos eso es algo que pienso y compartimos con muchos compañeros. Hay experiencias en especial que son fabulosas y hay experiencias en común que funcionan. El asunto es la pregunta del inicio, digamos. ¿A quién incluir? A mí me parece que incluir a un niño en un dispositivo escolar sin herramientas, yo como la compañera también me anoté para no olvidarme, sin herramientas simbólicas, y con esto me refiero a una cierta estructuración subjetiva y a un caudal
de estructura objetivante que permita acceder a ello, es plantearle más que un desafío, un imposible. Nosotros sabemos que la educación, como el análisis, le toca lidiar con lo imposible. Y lo imposible es motor. Ahora, cuando eso, sesgado de imposible, supera los márgenes, como diría nuestro amigo Vygotsky, va más allá de la zona de desarrollo próximo, estamos en un problema. Y la escuela no le hace lugar, no hay lugar para ese niño allí. Eso no es excluirlo, es pensar en el día a día qué tenemos para ofrecerle y qué podemos hacer, qué proyecto le podemos armar. Contamos con un pibe que tiene una historia, que tiene un contexto, que tiene profesionales, digamos, y como dice Mónica, estamos tal vez más acostumbrados a trabajar con ese concierto, ¿no? de intereses, de posibilidades. Por otro lado, respecto de las políticas de Estado, a mí me parece que son elementos a tener en cuenta, que muchas veces las políticas de Estado vienen como cataratas, digamos, de resoluciones y de cosas, y obviamente siempre tienen un trasfondo, una intencionalidad, digamos. Pero lo bueno es que nosotros acá adentro también hacemos política, digamos, y hacer de la práctica diaria una práctica política, es decir, mostrada afuera, con documentos, con prácticas, con jornadas, digamos, me parece que eso hace lugar a que este lugar tiene vida y que estamos haciendo cosas también. O sea, podemos ir a hablar con el ministro y el encargado, digamos, y gestionar. Seguramente, bueno, hay organizaciones, digamos, estamentos y demás, y las vueltas no son tan sencillas, pero que también está en nosotros, digamos, ver cómo favorecemos ciertos cambios, o por lo menos cómo nos hacemos oír y cómo mostramos la producción de nuestros pibes. Siempre es una cuestión, digamos, que vemos, que está en nosotros mostrar que en la escuela especial se aprende. Nadie viene a pasar el tiempo en la escuela especial. Y esto me parece que es parte del trabajo nuestro de todos los días, ¿no? Bueno, yo creo de que ha sido muy interesante, por lo menos me gustó mucho poder compartir con ustedes, escucharlos, verlos que se apasionan, que les gusta lo que están haciendo, y bueno, me imagino de que no va a ser la última vez que nos encontremos y que este tipo de debate y este tipo de discusión se va a seguir manteniendo porque todavía está muy abierto. Bueno, yo le doy nuevamente las gracias al doctor en este ejercicio de interlocución que mantuvo con la escuela desde el primer día, y quiero invitarlos, agradecerle a ustedes e invitarlos que el lunes próximo está la película El Pozo, que su director Canevaro viene a conversar con nosotros. No vamos a ver toda la película, pero vamos a hablar sobre esto, así que si quieren vérsela en la semana, así ya venimos preparaditos para el lunes que viene, están todos invitados. Muchas gracias.